Hoy, de primera mano. Este viernes vence el plazo dado por el EPP a la familia Domínguez para entregar $300.000 en víveres a 6 comunidades pobres del país, 4 de ellas de la zona norte. La familia se negó a cumplir la exigencia del grupo criminal y se avecinan represalias. ¿Qué dicen las víctimas de la política extorsiva del EPP? Entérese ahora de primera mano. Muy bien, intentamos comunicarnos con los integrantes de la familia Domínguez. Ellos no están dando declaraciones a los medios. Sí se supo que días atrás habían confirmado que efectivamente no responderán a este pedido extorsivo del EPP y a partir de ahora se abre el abanico de posibilidades porque el grupo criminal recientemente entregó otra esquela donde hablaba de lo que sucedería si es que ellos no cumplían. Exactamente, un pedido extorsivo que tiene una respuesta y un resultado muy fuerte. Esto es lo que amenaza por lo menos el Ejército del Pueblo Paraguayo, que no tiene problema de matar a quien sea, a quien no responda a sus órdenes. Tuvimos el caso del señor Lindström, que muchos años estuvo sometido a pagar una cuota revolucionaria. Llegado cierto plazo, aparentemente dijo no, ya no quiero pagar y terminó de la peor manera. Y hoy queremos tener ese testimonio de primera mano. Quizás no sea parte de la familia Domínguez, pero es una realidad que le toca muy desde cerca por lo que sucedía con su hermano, el señor Luis Lindström. Estamos ya en compañía de Aníbal Lindström y queríamos consultarle precisamente eso. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas tardes para usted y para tu amable audiencia. Esta no es una advertencia azarosa, es decir, es una amenaza directa del grupo criminal, don Aníbal. Así mismo es, esta gente son muy radicalizados, son gente ya, son criminales, no podemos decir que son gente, ¿verdad? Pues son animales, son criminales, ¿verdad? Por más que sea que se cumpla con ellos, igual ellos. ¿Ustedes cuánto tiempo tuvieron que estar al acecho permanente y pagando lo que ellos le pedían? Hemos cumplido nosotros, la familia Lindström ha cumplido bastante con esa gente para liberarle a nuestro querido hermano. Y seguíamos cumpliendo con ellos. Y llegó en un momento en que hizo la misma cosa. O sea, Igual ustedes mataron. seguían pagando su cuota revolucionaria, sin embargo, Luis terminó asesinado. Seguíamos pagando la cuota revolucionaria, ese es normal, eso ninguno en la zona norte, pasando Río Verde hasta Villaú, ponerle Bellavista Norte, Concepción. Si a mí me dicen que no pagan, eso es mentira. ¿De cuánto hablamos? Y son cosas que piden, son cosas, no dinero. No son grandes cosas, pero siempre andan pidiendo. ¿Qué, por ejemplo, Aníbal? Porque la ciudadanía no comprende las cosas que se necesitan, por ejemplo, en la zona norte del país se necesitan víveres, ¿eso es lo que piden o piden efectivo? Normalmente ellos piden efectivo para movilizarse, porque yo te aseguro que soy muy categórico, soy muy correcto, soy muy vertical. Así nos enseñó nuestro padre. Bueno, ellos normalmente piden dinero para movilizarse. Víveres muy poco piden. Eso de pedirle a la familia Domínguez, que también es nuestro amigo, eso es una cosa que piden por pedir, porque ellos no viven en el mundo. Eso es categórico. ¿Dónde ellos viven? no viven en el mundo. ¿Dónde viven? Solamente para hacer su fechoría entran en el monte y salen. Luego viven en zonas urbanas, se mezclan con la gente. Seguramente los cabecillas viven mejor que nosotros. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto donde ustedes como propietarios de establecimientos ceden a este pedido del grupo criminal? ¿Es porque se dan cuenta que efectivamente no se trata de una advertencia al vuelo, sino que ellos están decididos a hacer algo? Quizá, la experiencia de ustedes ya está sobradamente comprobada que ellos matan, pero digo en el antes, en la previa. Secuestraron a su hermano, es cierto, pero desde antes quizá también ya estaban pidiendo estas cosas. Usted decía, esto es muy común en la zona norte. Esta gente, mi amigo, hace 14 años que está en esa zona. Ese es un dato. Y siempre hacían el secuestro express, vivían de eso. Crecían con eso. Y siempre pidieron la cuota revolucionaria. Y siempre una persona vendía 20 vacas y se iba a pedir 5 vacas después. Mejor es 5 vacas después, está tranquilo, ¿verdad? Si no, Y la gente daba, o si no te perjudicaba peor. Entonces la gente daba, con eso ellos vivían. El caso de mi querido hermano fue un secuestro express. Sí.
Primeramente fue un secuestro expreso. Aníbal, me gustaría que usted nos pueda decir su experiencia, ya que vive en esa zona del país. Si dice que los miembros del EPP viven incluso mejor que ustedes en zonas rurales, en zonas urbanas, en medio de la gente, ¿por qué todavía no se los puede atrapar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, son camaleones. Ellos hacen su fechoría, se visten como ellos demuestran que viven en el monte, hacen sus cosas y se va y se visten como personas normal, común y corriente, trabajando en la chacra, demostrando a la ciudadanía que ellos son trabajadores, ¿verdad? Y ahí ellos cualquier cosa, ellos llaman a la gente de Derechos Humanos, ya le dan la garantía, entonces, y es la misma cosa que en la fuerza pública. Hay que ser categórico, hay que ser correcto. No podemos mentir a la ciudadanía. Hoy en día, creo que van a ir cayendo esa gente, porque está un señor operativo en la zona, que es el comisario Mareco. Es una persona operativa. ¿Usted cree que él tiene la fuerza para vencer al grupo criminal? Exactamente, porque es una persona, un comisario operativo. O sea, lo que ocurría antes era que los efectivos, ya sea la policía o las fuerzas militares, hacían la vista gorda, como que pasaba el EPP y no los detenían. Y esperaban que hagan cosas y después intervenían. Pero cuando iban a llegar de 50 kilómetros, ellos ya estaban carpiendo su chacra. Parece una demostrando a la gente contradicción. que no. Parece una contradicción, don Aníbal, que acabamos de enterrar a 2 ciudadanos alemanes en una tragedia realmente para toda la zona norte del país, y usted dice que sí, que efectivamente el señor Marecos tiene la fuerza de vencer al EPP. ¿Cómo se entiende eso? El señor Mareco está en la parte de Concepción, por eso te digo que tenemos que darle a la policía su lugar, a los militares su lugar. Amigo, señor soldado, cuídate. Y te voy a decir, aceite gringo allá. No pueden, jamás van a trabajar juntos. Eso es mentira que van a trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, un piloto del helicóptero es militar. Ponele un teniente, un capitán. ¿Y cómo un comisario le va a decir, bueno, ya sabe? ¿Allá? Si el comisario no entiende, vaya y México. El piloto lo iguatamos por jugar allá, entonces no le hace caso. ¿Ustedes tienen trato con los líderes del grupo o ellos utilizan intermediarios para hacer llegar el pedido de la cuota revolucionaria? Son intermediarios, puede ser una criatura, son intermediarios. Utilizan criaturas, Aníbal. Y 10, 12, 15 años. Ahora están reclutando gente joven, que mira, es una cosa muy difícil, hay que entender. Yo también soy padre de familia y hay que entender, pues están teniendo muchos. Y el categórico, mi amigo, o creces y cuay, y curás y cuay, ajetamos y cuay. Entonces, ahora que ayudemos al gobierno. El presidente Carter es una buenísima persona, pero él solo no puede hacer. Ni anañó con ella, pues, en el departamento de Concepción, el otro día estábamos hablando con un sociólogo, tratando de interpretar un poco cómo se desenvuelve el EPP en un contexto de mucha miseria, de pobreza, de falta de oportunidad. ¿Se puede decir por su experiencia que la gente comparte el accionar de este grupo criminal, es decir, consciente y apoya? Y se están volviendo ídolos, mi amigo. Cuando yo era chico, Romerito era nuestro ídolo y se están volviendo Romeritos, amigo. Eso es categórico. Ombotabú, la presidenta Petuche Iterei, la puedo intervenir la cosa. Esa es la pura realidad. Se están ganando la simpatía y cada vez con más fuerza. Positivo. Si hacen en la nariz, en la fuerza, en la tarea conjunta, hacen sus cosas. Si nadie le agarra, entonces se están volviendo ídolos. O sea que los jóvenes y niños aspiran alguna vez a llegar a ser el líder revolucionario de la zona. ¿Y quién no quiere ser un Rambo? Esta gente se está convirtiendo en Rambo. Hasta los mitaí se viste, te dicen, hermano, cualquier mitaí del campo. Oré, Pepe, así te hacen. Esas son las bromas que y se hacen. como una broma, pero con un sentido llega por adelante. Imagínense, claro, se están haciendo ya la imagen de que eso hasta puede resultar positivo o que significaría para ellos una mejor vida, quizá. Y quizás eso sea cierto, porque hay que ser muy sincero. Yo no sé si ustedes conocen esos lugares. Ahora se está haciendo muchas cosas, está haciendo caminos. Nosotros con mi hermano hemos hecho pozos artesianos, hemos ayudado a muchísima gente. Ahora el gobierno está haciendo
lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Porque son gente, ese amigo, de una pobreza franciscana lo que viene. Hay que ser sincero. Entonces esa gente hace sus cosas y le va y le pasa. ¿Dónde de caroma? Ella tendrá que oreje. ¿Quién no le va a atender? Si le está dando un pancito para comer. Allí, cuando usted habla de lo que hizo la familia Lindström, principalmente su hermano, que llegó a ser intendente también de la zona, uno nunca termina de entender por qué el EPP mató a Luis Lindström. Más aún cuando la familia cumplió con el pago y lo hacía normalmente con el pago de esta cuota revolucionaria. Usted no quisiera revictimizarlo, pero analizando todo lo que pasó, ¿cuál podría ser una explicación que usted lanza del por qué mataron a su hermano? Bueno, la explicación valedera que yo puedo decirte, él vendió una partida animal, tenía una plata que tenía que pagar su deuda. Esa gente sabían y le pidieron un poquito. Eso era para extorsionarle, para quitarle todo otra vez. Y la intención de ellos era llevarle otra vez a él, para quitarle esa plata, ¿verdad? Y ese es el 50%. Y el otro 50% es para tener en su mano la zona de Tacuarembó. Cosa que de Luis no podían tener, ¿verdad? Luis seguía trabajando, le estaban siguiendo a hacer trabajar a la gente. Era como un rival, un adversario para ellos porque la gente también simpatizaba con Luis. Y le daba trabajo. Era un adversario muy duro. ¿El adversario del EPP es la gente que da trabajo? No, absolutamente no. ¿Quiénes son los adversarios del EPP? Te pregunto, no, ¿cómo fue? ¿Adversario? El EPP no tiene adversario. Ellos escogen sus adversarios. Ellos escogen. De ese contrario, un jalito. Esa es la verdad. Claro, porque si no, no habría explicación de por qué le tomaron a Luis Lindström. Esa es la realidad. Un tipo que estaba, perdón la expresión, que estaba haciendo bien los deberes. Generalmente ellos justifican diciendo que son ganaderos brasileros, que vienen a apoderarse de la tierra de nuestro país, Sí. extranjeros, ya sean alemanes también, y que se hacen de lo nuestro quitándole a los paraguayos. Pero en el caso de Lindström no Un había... hombre que salió tierra adentro y Era que dio un mucho secuestro trabajo. express. Era un secuestro express, tenía que pagar unos $80,000, la última cuota tenía que pagar por una tierra. Y esa gente sabe. Por eso yo le digo a ustedes y le digo a la audiencia, esa gente está metida en la escuela, en los colegios, en la iglesia, en los bancos, en las financieras, por todas partes están metidos. Pues como una persona se cree que el banco es muy cerrado, ¿verdad? ¿Y Seguro. cómo esa persona va a saber cuánto vos tenés en el banco? ¿De dónde sacan eso? Y eso ¿Cómo pasaba andan? con Y ustedes. saben. Y eso pasaba con ustedes. Y eso pasaba con nosotros. Ellos manejaban la cuenta completa de la familia Lindström. Manejaba, sabía. Y nosotros hemos juntado la plata que nos pidieron primero. No, dijo. Hoy venimos $80,000 y nada, ahora coge. Uspeante, hoy color y botada, coge. Y tuvimos que romper y descomponer todas sus piezas y sacar y darle. Hoy no le iban a largar. No quisiera que sea profeta de malos augurios, pero la familia Domínguez se resiste a cumplir. ¿Qué se viene después de esto, a su criterio y por su experiencia? Incluso públicamente se está resistiendo a cumplir, algo que ustedes no lo hicieron público. Fue básicamente un trato entre ustedes y no quedaba como una mala propaganda para el EPP. ¿A qué se expone, Sí. sería la pregunta, la familia Domínguez? Y puede ser que se estén exponiendo para cosas peores o como resistir, porque son muy buena gente los Domínguez. Yo les conozco a ellos. Son muy buena gente. Y tenemos que darle el apoyo y que se resista. Muy bien. Y Usted- en Vamos la a escritura, dejar que se resista. Eso es lo que usted le recomienda. que se Yo resista. recomiendo que se resista. Pero ¿tiene el apoyo o la fuerza, hay la seguridad como para sostener esa resistencia, digo, desde las fuerzas públicas? Vamos a dejar esa pregunta al aire, ¿verdad? Pues no tenemos. Porque allí está la valentía de una familia, pero en estado aparente de indefensión. Porque usted dice que básicamente, por lo que usted está diciendo, el EPP es el que comanda la zona. Y está a su cargo. Es categórico. Porque reñemos y contra pecueja de pañuelo bebé y cuando oímos otra vez. Oye, en el cementerio va a tener tu pañuelo. Entonces hay que entrarle y perseguirle cómo ellos andan. ¿Ustedes perdieron el contacto con los del EPP o siguen siendo extorsionados? Y seguimos teniendo. Yo, por ejemplo, sigo teniendo. Pero ya me resisto yo. Ya mataron a mi hermano.
¿Qué más quiero? ¿No recibe amenazas, don Aníbal? Recibo, pero ya no le tengo más miedo. No. Ya es vencer o morir. Ya vencer o morir, como ellos tienen. Ellos es vida o muerte tienen. ¿Y no plantea salir de la zona, ir a otro lado? Estamos saliendo de a poco, señor. Estamos saliendo de a poco, estamos dejando de a poco. Hace tiempo, hace cuestión de 4 años atrás que estamos de a poco saliendo ya, pues no tenemos más para... ¿Cuándo se va a concretar esa salida definitiva que usted diga, Y me voy vere- a otro lado? Y veremos, sí, qué pasa. Veremos, vamos a darle el tiempo al tiempo y darle el apoyo necesario al presidente. Bueno, ojalá se solucione todo y que se vuelva otra vez la normalidad y se trabaje. Lo cual es triste. La posición de ustedes es muy optimista en realidad. Triste es que tengan que dejar todas sus pertenencias, que me imagino lo consiguieron con mucho esfuerzo, porque están al acecho de un grupo criminal, don Aníbal. ¿Sí? Es toda una vida. Es toda una vida que ha pasado ahí, entonces. Hay que luchar por eso y que se resistan los Domínguez. Que se resistan. No es solo la vida de usted la que está en juego, también la gente que trabaja alrededor y depende económicamente de su empresa, don Aníbal. ¿Ustedes plantean dejar todo, dejar sin trabajo a esta gente o pretenden mandar delegados para que sigan operando en la zona norte? No, nosotros no pretendemos dejar todo. Hay mucha gente que vive pendiente de nosotros. Queremos continuar con eso de a poco. Y creemos en Dios y la Virgen. Tenemos mucha esperanza que se pueda solucionar otra. Y ahí empezar a trabajar otra. Eso es lo último que se puede perder. El accionar del gobierno, digo, como una política que trazó el presidente Cartes y que mantiene incluso a pesar de las adversidades al ministro del Interior, Francisco de Vargas, ¿ustedes creen que está por el camino correcto? ¿Hay cosas que se deben corregir de manera urgente? Y hay que apoyarle. Yo le conozco a la señora Sandra Quiñones, le conozco al señor comandante personalmente. Y están haciendo las cosas. No podemos culparle al ministro porque el ministro no vive en la parte, en los lugares donde ellos están. Imagínense, qué difícil estar en su lugar, don Aníbal, teniendo a toda su familia, sus pertenencias y no pudiendo escaparse de este acecho constante de un grupo criminal que, según usted mismo dijo, no termina por saciarse en sus apetencias porque ya le mataron a su hermano, ya cobraron la cuota revolucionaria y siguen pidiendo. Ya acostumbramos ya, y gusto más último. Hay que tomarlo con alegría. Don Aníbal, vimos que luego del asesinato de estos 2 alemanes se empezaron a ofertar varios terrenos en la zona de Azoteú, Concepción. ¿Usted cree que este territorio podría quedar desierto en algunos años y que toda la población podría migrar a nuevas tierras debido a que ya sería básicamente insostenible seguir? Yo te cuento, señorita, que de 100 propiedades, 89 están en venta. Ok, ya lo mitad. Se quieren ir todos. Claro. ¿Y quién va a comprar una tierra en esta zona? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Quién compraría una tierra en esta zona? Difícil. No se puede vender y quién va a comprar. Imagínate. Difícil. Con vender y ya te piden la No, cuota. es muy difícil, no. Mortal. Bueno, Personal que quiera trabajar, es difícil encontrar. y allí estaba lo otro que ayer decía Capeco, también decía las cooperativas de producción, que no solamente no se pueden vender estas propiedades, sino capital que se pretendía invertir, están empezando a retroceder. ¿Qué le depara a la zona norte del país? ¿Cuál es el futuro que se ve en estas circunstancias? Esperanza. Tenemos esperanza que se solucione. Tenemos esperanza por el presidente Carter que se solucione. Esperanza en Dios y la Virgen que se pueda solucionar y que la gente pueda vivir en paz como se ha vivido antes. Muy bien, don Aníbal, gracias por su tiempo y por estas palabras tan claras y sinceras que nos hacen entender, por lo menos en la distancia, la situación que se vive en el departamento de Concepción y qué mejor que usted, que pasó en el seno de su familia una circunstancia tan dura como la muerte de su hermano. Gracias por su tiempo. Muy bien, le agradecido soy yo y espero la visita de ustedes hacia el norte. Muchas gracias. Es un verdadero desafío. Decía el señor Aníbal que vino desde la zona de Concepción, salió bien temprano, así que le agradecemos también mucho por la atención de llegar hasta Red Guaraní.